27 de octubre. Es cosas de rasgarse el pecho y romperse la cabeza el considerar lo poco que valemos unos para otros. ¡Ay de mí! Nadie me dará el amor, la alegría, el placer de las felicidades que no siento dentro de mí. Y aunque yo tuviera el alma llena de las más dulces sensaciones, no sabría hacer feliz a quien en la suya no tuviera nada. 27 de octubre. Por la noche siento tantas cosas y mi pasión por ella devora todo. Tantas cosas. Y sin ella, todo se reduce a nada. 30 de octubre. Más de 100 veces he estado cerca de arrojarme a su cuello. Solo Dios sabe lo que me cuesta mirar y remirar tantos encantos sin atreverme a extender mis brazos hacia ella. Apoderarse de lo que se ofrece a nuestra mirada y nos impresiona, ¿no es un instinto natural del hombre? ¿No echa mano el niño a todo cuanto le agrada? Y yo. 3 de noviembre. Solo Dios sabe cuántas veces he dormido con el deseo y la esperanza de no despertar. Y al siguiente día, abro los ojos, vuelvo a ver la luz solar y siento de nuevo el peso de la miseria. Ah, si yo fuera un caprichoso, podría descargar en el mal tiempo, en una tercera persona, en una empresa fracasada, la culpa de mi disgusto y el insoportable fondo de mi desolación solo pasaría sobre mí a medias. Por desgracia, comprendo que la culpa es solo mía. La culpa. No. Bastante es ya que lleve en mí la fuente de todos los dolores, como hace poco llevaba el manantial de todos los goces. No soy siempre aquel que antes se deleitaba con los más puros goces de una exquisita sensibilidad, que a cada paso creía descubrir un paraíso, y cuyo corazón, abierto a un amor ilimitado, era capaz de abrazar al mundo entero. Este corazón está muerto ahora, cerrado a todas las sensaciones, mis ojos están secos y mis acerbos dolores, que no tienen salida, llenan de prematuras arrugas mi frente. ¿Cuánto sufro? He perdido ese don del cielo que, por sí solo, embellecía mi vida, esa fuerza vivificante que me hacía crear mundos alrededor de mí. Cuando desde mi ventana, contemplo el horizonte y tras la cumbre de las colinas el sol disipa las brumas matinales y desliza sus primeros rayos hasta el fondo de los valles, mientras el sosegado río corre mansamente hacia mí, serpenteando entre los viejos troncos de los sauces desnudos, este admirable cuadro, ahora inanimado y frío como una estampa de color, este espléndido espectáculo, que otras veces ha hecho desbordarse a mi corazón, no vierte ahora en él una sola gota de entusiasmo o conformidad. Ahí está el hombre inmóvil, árido, frente a su Dios, siendo un pozo vacío, una cisterna, cuyas piedras se han roto con la sequía. Muchas veces me he arrodillado para pedir lágrimas al Señor, como el labrador implora la lluvia cuando ve sobre su cabeza un cielo rojo y a sus pies, la tierra que muere de sed. Pero, ay, Dios no concede la lluvia ni el sol a nuestros ruegos importunos. ¿Por qué aquel tiempo, cuyo recuerdo me mata, era para mí tan feliz? Porque entonces yo esperaba confiado que el cielo no me olvidaría y recogería las delicias con que me embriagaba en un corazón lleno de reconocimiento. 8 de noviembre. Carlota ha reprobado mis excesos. Pero con qué tierno interés. Mis excesos. Porque después de tomar un vaso de vino, sigo algunas veces bebiendo hasta terminar con una botella. No vuelvas a hacerlo, me dijo, piensa en Carlota. Pensar. Exclamé. ¿Qué necesidad tienes de recordármelo? Pues piense o no, ¿siempre estás presente en mi alma? Hoy me senté en el mismo lugar donde en otro momento bajaste del coche. Cambió el tema para impedirme hablar del asunto. Amigo mío, aquí me tienes en un estado en que esta mujer hace de mí lo que quiere. 15 de noviembre. Te agradezco, Guillermo, por el interés que manifiestas y por los buenos consejos que me das, pero te ruego que no te alarmes, que me dejes encarar la crisis. A pesar de mi abatimiento, me siento aún con fuerza para llegar al final. Respeto la religión, lo sabes bien, para el que desmaya, es un apoyo, para quien se siente devorado por la sed, es un bálsamo de vida. ¿Pero puede serlo para nosotros? ¿Para cuántos no lo ha sido y para cuántos no lo será nunca, la conozcan o no? ¿Y a mí, me salvará?
¿No ha dicho el mismo Hijo de Dios que solo estarán con él los que su Padre decida? ¿Y si su Padre quiere reservarme para sí, cómo presiente mi corazón? No malinterpretes mis palabras, ni veas en una idea sencilla la menor intención de burla, te lo suplico. Te hablo con el corazón en la mano. De no ser así, mejor callaría, porque no me gusta perder el tiempo diciendo palabras vanas sobre materias que los demás entienden tan poco como yo. ¿Qué otro destino le cabe al hombre sino el de llenar todo el camino con sus dolores y apurar su cáliz por completo? Y como éste fue amargo al mismo Dios del cielo, cuando lo acercó a sus labios de hombre, ¿por qué he de fingir yo una fuerza sobrehumana, haciendo creer que me parece dulce y grato? ¿Por qué no he de confesar mi angustia en este momento en que mi ser tiembla y fluctúa entre ser y no ser, en que el pasado se muestra como un relámpago en el sombrío abismo del futuro, en que todo cuanto me rodea se desploma y el mundo parece acabarse al mismo tiempo que yo? ¿No reconoces la voz de la criatura extenuada, desfallecida, que se hunde sin remedio, sin importar la inútil lucha, gritando amargamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y debe avergonzarme esta exclamación y debo temer que llegue el momento en que se escape de mi boca, como se escapó de la de aquel que, Hijo de los cielos, se envolvió en ellos como en un sudario. 21 de noviembre. Carlota no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. ¿Qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? A menudo, no, algunas veces. ¿Por qué se muestra complacida al notar el efecto que su vista me provoca a pesar mío? ¿Qué causa reconoce la compasión que revela con los ojos? Ayer, cuando me iba, me alargó la mano y dijo: Buenas noches, querido Werther. Querido Werther. Es la primera vez que me llama así y hasta en lo más profundo de mi ser he sentido una dicha indecible. Más de 100 veces he repetido estas palabras y por la noche, al ir a la cama, hablando a mí mismo, exclamé sin percatarme de ello: Buenas noches, querido Werther. No he podido sino reírme de mí. 22 de noviembre. Al dirigir mis ruegos a Dios, no puedo decir, consérvamela. Y, sin embargo, hay momentos en que creo que es de mi posesión. Tampoco puedo decir, dámela, porque es de otro. Así es como me agito sin cesar sobre mi lecho de dolor. Si me dejara llevar por el impulso, ensartaría una serie infinita de antítesis. 24 de noviembre. No desconoce Carlota cuánto sufro. Su mirada ha llegado hoy hasta lo más hondo de mi corazón. La encontré sola, yo no despegaba mis labios y ella me miraba fijamente. Absorto ante aquella mirada sublime, llena de afectuoso interés y dulce piedad, no veía su seductora hermosura ni la aureola de inteligencia que ilumina su frente. ¿Por qué no me tiré a sus pies o la tomé entre mis brazos, cubriéndola de besos? Se sentó en el piano, a sus armoniosos acordes unió su dulce y cantarina voz. No he encontrado nunca más adorables sus labios. Parecía que se entreabrían lánguidos para aspirar los dulces sonidos del instrumento y exhalarlos de nuevo, con la suavidad de su hálito. Ah, si yo pudiera hacer que compartieras conmigo lo que sentí en ese momento. Incliné la cabeza desfallecido y me juré no atreverme nunca a imprimir un beso en su boca, en aquella boca donde revoloteaban los serafines del cielo. Y, sin embargo, yo quiero. No. Hay una barrera imposible de cruzar que la separa de mi alma. Destruir esta pureza. Y después el castigo que sigue al pecado. 26 de noviembre. Suelo decirme a mí mismo, tu destino es único, comparados contigo, los demás hombres son felices, porque jamás un mortal se vio atormentado como tú. Entonces, leo cualquier poeta antiguo y me parece que es el libro mismo de mi alma. ¿Qué? ¿Aún me falta tanto por sufrir? ¿Y antes que yo ha habido ya hombres tan desdichados? 30 de noviembre nunca podrá tranquilizarse mi espíritu. En todas partes encuentro algo que me pone fuera de mí. Hoy mismo, oh, destino. Oh, pobre humanidad.
Me había ido a pasear a la orilla del río, a la hora de comer, porque no tenía nada de hambre. No había nadie. Un viento frío y húmedo soplaba de la montaña, algunas nubes grises rodeaban el valle. A lo lejos distinguía un hombre mal vestido, que andaba agachado entre las rocas, como buscando algo. Me acerqué y volteó por el ruido de mis pasos. Tenía una interesante fisonomía, con cierta expresión de tristeza, que mostraba un corazón honrado. Sus negros cabellos estaban sujetos en dos rodetes por horquillas y los de atrás bajaban por la espalda, con lo que formaban una trenza ajustada. Ya que su traje mostraba que era un hombre del pueblo, creí que no se molestaría porque me interesara en él y le pregunté qué hacía. «Busco flores y las hallo», contestó, después de suspirar profundamente. «Ya lo creo», repliqué con una sonrisa, «ahora no es época de flores». «Hay muchas», agregó, mientras se acercaba a mí. «En mi jardín tengo rosas y dos tipos de madreselvas. Una me la regaló mi padre, esta crece con la misma rapidez que los yerbajos y, no obstante, hace 2 días que busco una y no doy con ella. También aquí hay flores durante todo el año, las hay amarillas, azules, rojas, y hay centauras, que son unas flores pequeñas muy lindas. Pues en vano las busco, una sola no encuentro». Yo notaba en sus palabras y en su tono un no sé qué feroz y con calma le pregunté para qué buscaba las flores. Una sonrisa extraña y compulsiva contrajo su aspecto. «Si me prometes no traicionarme», dijo mientras se ponía un dedo en la boca, «te diré que he ofrecido un ramo a mi novia». «Bien, muy bien», le dije. «Oh. Ella tiene muchas cosas buenas, es rica. Y, sin embargo, pone atención a tu ramo. Tiene diamantes y una corona». «Pues ¿quién es? ¿Cuál es su nombre?». Sin responder, añadió, «si el gobierno quisiera pagarme, sería otro hombre». «Sí, hubo un tiempo en que estaba bien yo, pero hoy todo ha terminado. No soy ya sino». Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en el cielo con viveza. «¿Estás feliz entonces?», pregunté. «Ah. Ojalá lo fuera ahora igual». Sí, vivía contento, feliz, ligero como pez en el agua. «Enrique», exclamó en aquel instante una anciana que se acercaba. «¿Dónde te metes? Te ando buscando por todas partes. Vamos, ven a comer». «¿Es su hijo?», pregunté mientras avancé hacia ella. «Sí, señor, es mi pobre hijo. Dios me ha dado una cruz muy pesada». «¿Hace mucho tiempo que está así?». «A Dios gracias, hace ya 6 meses que recobró la tranquilidad. Pero antes, todo un año, estuvo furioso y hubo que encerrarlo en una casa de locos. Ahora no hace mal a nadie, pero siempre sueña con reyes y emperadores. Era tan bueno y cariñoso. Me ayudaba a vivir con el fruto de su trabajo, porque tenía una letra preciosa. De repente perdió la cordura, cayó enfermo de una fiebre tremenda y ahora ya ve el estado en que está. Si el Señor quiere que le cuente». Interrumpí su comunicación para preguntarle a qué época se refería su hijo, cuando decía que había sido muy feliz. «Ah, señor. El pobre alude al tiempo en que estaba completamente loco, al que pasó en el hospital, cuando no tenía conciencia de sí. No deja de recordar esos días». Estas palabras me hirieron como un rayo. Puse una moneda de plata en la mano de la anciana y me alejé a pasos apresurados. «Entonces eras feliz», pensaba mientras caminaba rápido hacia el pueblo. «Entonces vivías ligero como el pez en el agua. Pero, señor, estará escrito en el destino del hombre que solo pueda ser feliz antes de tener razón o después de perderla. Pobre insensato. Envidio tu locura, envidio el laberinto mental en que te extravías. Sales lleno de esperanza a recolectar flores para tu amada en medio del invierno y desesperas porque no las encuentras, sin comprender la causa de que no se hallen a tu paso. Pero yo,
salgo sin esperanza, sin propósito, y vuelvo a entrar a casa igual. Tú sueñas con lo que sería si el gobierno te pagara, feliz criatura que solo en un obstáculo material hallas tu desgracia, que no sabes que en el extravío de tu mente, en el desorden de tu alma estriba tu daño, del que todos los reyes de la tierra no podrían liberarte. Muera sin sosiego el que ríe de los enfermos, que en su opinión agravan sus enfermedades y aceleran su final al ir lejos en busca de la salud en aguas maravillosas. Muera sin sosiego el que insulta a la pobre criatura, cuya alma oprimida hace voto de visitar el santo sepulcro para librarse de sus remordimientos y calmar sus escrúpulos y desventuras. Cada paso que el peregrino da sobre la tierra, dura e inculta, por ásperos senderos que desgarran sus pies, es una gota de bálsamo echado sobre la herida de su alma y, después de la jornada diaria, se acuesta con el corazón aliviado de una parte del peso que le embarga. ¿Y se atreven a llamar a esto necia preocupación, ustedes, charlatanes infelices? Preocupación. Dios mío, ni ves mis lágrimas. ¿Cómo, al crear al hombre tan pequeño, le das hermanos que hasta lo privan en sus amarguras, robándole la confianza que ha puesto en ti que nos profesas amor sin fronteras? Porque la fe en la virtud de una planta medicinal o en el agua que destila la vida después de cortada, que es sino fe en ti, que al lado del mal has puesto el remedio y el consuelo que tanto necesitamos? Oh, Padre, que desconozco. Padre, que otras veces has llenado todo mi corazón y que ahora te apartas de mí, llámame pronto a tu compañía. No guardes silencio más tiempo, porque éste no detendrá la impaciencia de mi alma. Y si entre los hombres no podría enojarse un padre porque su hijo volviera a su lado antes de la hora marcada y se arrojara a sus brazos diciendo, aquí estoy de regreso, Padre mío, no te incomodes porque haya interrumpido el viaje que me has encomendado terminar, el mundo es igual por todas partes, tras el dolor y el trabajo, la recompensa y el placer. Pero a mí, ¿qué me importa? Yo no estaré bien más que en tu presencia, en donde tú estés quiero gozar y padecer. Tú, Padre celestial y piadoso, ¿podrás rechazarme? 1 de diciembre. Oh, Guillermo. Ese hombre de que te he hablado, ese desdichado feliz, tenía un empleo en casa del padre de Carlota y una desgraciada pasión que concibió por ella, pasión que ocultó mucho tiempo y que al fin descubrió, lo hizo perder el juicio. Este ha sido el origen de su locura. Estas pocas palabras, llenas de sequedad, pueden hacer que entiendas lo que esta historia me habrá trastornado, cuando Alberto me la contó con la frialdad con que quizá tú la leerás. 4 de diciembre. Te imploro piedad de mí, porque esto es hecho, ya no podré soportar más tiempo la situación. Hoy estaba sentado cerca de ella, que tocaba diferentes melodías en su clave, con un semblante. ¿Cómo podría describirla para ti? La más pequeña de sus hermanas jugaba con sus muñecas sobre mis rodillas. De pronto, se me salieron las lágrimas y bajé la cabeza, vi entonces en su dedo el anillo de boda y mi llanto fue más abundante. En aquel mismo instante comenzó a tocar la antigua melodía que tanta impresión me provocaba y mi corazón sintió una especie de consuelo, recordando el tiempo en que aquella música había herido mis oídos con placer. Tiempo de felicidad en que las penas no abundaban, horas de esperanza que pronto huyeron. Me levanté y comencé a pasearme por la habitación sin orden. Me ahogaba. Basta, dije, basta por Dios. Carlota se detuvo y me miró interrogante. Worthorp dijo con una sonrisa que me traspasó el corazón, muy malo debes estar cuando tu música predilecta te desgarra así. Retírate, te lo suplico, y trata de recuperar la calma. Me separé de ella y... Dios mío, tú que ves mi sufrimiento, tú debes terminarlo. 6 de diciembre. Su imagen me persigue, que duerma o que vele, ella sola llena toda mi alma. Cuando cierro los ojos, en el cerebro, donde se halla la potencia de la vista, distingo con claridad sus ojos negros. No puedo explicarme esto. Me duermo y los veo también, siempre están ahí, fascinantes como el abismo. Todo mi ser, todo, no puede separarse de ellos. ¿Qué es el hombre? Es ese mi Dios ensalzado.
¿No le falta la fuerza cuando más la necesita? Y cuando abre las alas en el cielo de los placeres, lo mismo que cuando se sumerge en la desesperación, ¿no se ve siempre detenido y condenado a convencerse de que es débil y pequeño, él, que esperaba perderse en el infinito? Del editor al lector, cuanto hubiera deseado tener, respecto a los últimos días de nuestro desdichado amigo, bastantes detalles escritos por su propia mano, para no tener la necesidad de intercalar relaciones en la continuación de las cartas que él nos dejó. Me he esmerado en recopilar los más exactos pormenores con las personas que debían estar mejor informadas, los cuales todos resultan uniformes. Las narraciones coinciden hasta en las menores situaciones. Solo en la manera de juzgar los sentimientos de los personajes difieren un poco los puntos de vista. Solo nos resta entonces hablar con fidelidad de lo que nuestras investigaciones nos han hecho conocer, sin omitir en ello las cartas o fragmentos de carta que dejó aquel que ya no está más con nosotros. No se debe despreciar al menor documento auténtico, en consideración de lo difícil que resulta profundizar y conocer los verdaderos motivos, los móviles ocultos de una acción, por intrascendente que ésta sea, cuando proviene de un individuo que sale de la esfera común. El desaliento y pesar habían echado raíces sólidas en Werther y poco a poco se habían apoderado de todo su ser. La armonía de sus facultades se había destruido en su totalidad. El ciego y febril arrebato que las trastornaba tuvo en él los más fuertes estragos y acabó por sumirle en un triste abatimiento, más difícil de tolerar que los males con que se había enfrentado hasta entonces. Las angustias de su corazón agotaron las pocas fuerzas que le quedaban. Su viveza y sagacidad se apagaron. Cada vez se mostraba más sombrío e insociable, y conforme iba siendo más desgraciado se volvía más injusto. Así, al menos, lo constatan los amigos de Alberto, quienes dicen que Werther no había valorado a aquel hombre de corazón recto que, gozando de una dicha deseada por mucho tiempo, solo pensaba en afianzar su felicidad futura. ¿Cómo había de comprender semejante anhelo quien disipaba y entregaba al azar los tesoros de su alma, sin reservarse para lo sucesivo más que privación y sufrimiento? Afirman también que Alberto no había podido cambiar en tan poco tiempo y que era siempre el mismo hombre, tan ponderado y apreciado por Werther cuando se conocieron. Amaba a Carlota sobre todas las cosas, estaba orgulloso de ella y deseaba verla admirada por cuantos se le acercaban como la más perfecta criatura. Podía reprobársele por tratar de alejar de ella la sombra de una sospecha o porque rehusara ceder, ni aun en el más inocente trato, la posesión de tan preciado objeto. Confiesan, es cierto, que Alberto abandonaba a menudo la habitación de su mujer cuando Werther se presentaba ahí, pero no era, según su dicho, ni por odio ni por indiferencia hacia su amigo, sino tan solo porque había observado el pesar secreto que su presencia creaba en Werther. Un día, en que estaba enfermo el padre de Carlota y por su necesidad de guardar cama, mandó el coche en busca de su hija. Era una hermosa mañana de invierno. Las primeras nieves habían caído abundantes y el campo estaba cubierto de una alfombra blanca. Werther emprendió el camino al día siguiente, para ir a reunirse con Carlota y acompañarla a su casa, si Alberto no iba por ella. El aire fresco y puro de la mañana no cambió su ánimo. Un peso enorme oprimía su pecho, su espíritu estaba atormentado por las más tristes imágenes y el movimiento de sus ideas le hacía vagar por crueles reflexiones. Como vivía en un eterno hartazgo de sí mismo, la situación de los demás la creía tan violenta y agitada como la suya. Imaginaba haber dañado la armonía de Alberto y Carlota y se dirigía con este motivo los más ocultos reproches, mezclados de sorda indignación contra el marido. Durante el camino sus pensamientos tomaron este sentido: se decía, apretando los dientes, he ahí rota esa unión, tan íntima, tan cordial, tan auténtica. ¿Qué ha pasado con aquel tierno interés, con aquella confianza tranquila que se antojaba inalterable? Hoy es solo hastío e indiferencia. El más pequeño asunto interesa a ese hombre más que su mujer. Una mujer tan adorable. ¿Pero sabe él apreciarla? ¿Sospecha remotamente lo que vale? Y ella le pertenece, es de su propiedad. Oh, lo sé de sobra.
Debía haberme acostumbrado ya a esta idea y, no obstante, me desespera y acabará por darme muerte. Y la amistad que Alberto me había prometido, ¿qué ha sido de ella? ¿No ve en mi apego a Carlota un ataque a sus derechos, y en mis atenciones y cuidados, una censura de su falta de cuidado? Lo sé y lo siento, me ve con disgusto, quisiera me fuera muy lejos de aquí. Mi presencia es un peso para él. Hablando así, tan pronto aceleraba su paso como lo detenía. Algunas veces parecía querer volverse atrás, pero continuaba, sumido siempre en sombrías reflexiones que solo se adivinaban por algunas palabras entrecortadas que salían de su boca. Así llegó a la casa sin notarlo. Entró preguntando por el anciano y por Carlota y encontró a toda la gente en conmoción. El mayor de los hermanos de Carlota le informó que había sido una desgracia en Valheim, que un aldeano había sido asesinado. Esta noticia no hizo mella en él y se dirigió a la sala contigua, donde encontró a Carlota esforzándose por retener a su padre que, enfermo y todo, quería marchar de inmediato al lugar del crimen, para instruir las primeras diligencias sobre aquel suceso, cuyo autor era una interrogante. Se había encontrado el cadáver muy temprano por la mañana, frente a la puerta de un cortijo y ya se sospechaba de alguien. La víctima había estado al servicio de una viuda, que poco antes había despedido a otro criado por un fuerte disgusto. Cuando Werther supo esta información, se levantó de repente y exclamó: ¿Es posible? Debo ir sin perder un instante. Se dirigió a Valheim, convencido, luego que reunió todos sus recuerdos, de que el autor del asesinato era aquel joven a quien había hablado tantas veces y que le había producido gran simpatía. Como era indispensable pasar por los tilos para llegar al figón donde habían depositado el cadáver, no pudo menos que experimentar cierta turbación al ver aquellos lugares que en otra época había querido tanto. El umbral de la puerta donde los chicos iban con frecuencia estaba ensangrentado. Así el amor y la fidelidad, los más hermosos sentimientos humanos, habían degenerado en violencia y crimen. Los corpulentos árboles, sin follaje, se habían cubierto de escarcha, el seto vivo que rodeaba las tapias del cementerio había perdido su hermoso verde y dejaba ver, por los anchos agujeros, las piedras de los sepulcros llenas de nieve. Al aparecer Werther en el lugar al que había acudido todo el pueblo, se dejó oír un grave murmullo. A lo lejos se divisaba un pelotón de hombres armados y todos comprendieron que traían al asesino. No bien dirigió Werther una mirada sobre el preso, se disiparon las dudas. Sí, era él, aquel criado tan enamorado de su ama, a quien pocos días antes había visto víctima de una melancolía y luchando contra una secreta desesperación. ¿Qué has hecho, desdichado?, le preguntó al acercarse. El preso lo miró sin abrir la boca, luego dijo con frialdad: Ella no será de nadie, ni nadie será de ella. Llevaron al asesino ante la presencia de su víctima y Werther se alejó precipitado. La extraña y violenta emoción que acababa de experimentar había confundido su mente, se sintió arrancado de su melancólica apatía por el irresistible interés que le despertaba aquel joven y por un deseo de salvarlo. Comprendía también la desesperación que le había orillado al crimen, le encontraba tantas excusas y comprendía con tal profundidad la situación de aquel desafortunado, que se creía capaz de participar sus sentimientos a todo el mundo. Ardía ya en deseos de defender a gritos al acusado, el discurso más elocuente pugnaba ya por brotar de sus labios. Corrió a casa del padre de Carlota, ordenando mentalmente los apasionados argumentos con que había de inclinar su ánimo a favor del prisionero. Al entrar en el salón halló a Alberto, cuya presencia lo desconcertó por un momento, pero pronto se recuperó y manifestó al anciano su opinión sobre el trágico evento, con la convicción y calor que lo animaban. El administrador movió varias veces la cabeza mientras hablaba, y aunque Werther empleó toda la energía, todo el arte de persuasión que se puede usar en defensa de un semejante, el magistrado, como era de esperarse, no dio signos de sensibilidad ni vacilación. Sin dejar terminar a nuestro amigo, rechazó brioso sus argumentos y le censuró por defender a un criminal con tanta decisión.
Le demostró que con tal sistema, todas las leyes quedaban anuladas y la seguridad pública se vería comprometida en forma consistente. Añadió que en un asunto tan grave, no podía interceder sin incurrir en una responsabilidad enorme, y que era necesario que el proceso siguiera conforme a lo habitual. Werther, sin embargo, no perdió el ánimo y suplicó al administrador que aceptara no poner atención a la evasión del prisionero, pero también en esto el magistrado no mostró flexibilidad alguna. Alberto, que hasta entonces no había emitido juicio alguno, se incorporó a la discusión para apoyar al anciano. Werther, en vista de ellos, guardó silencio y se alejó con el corazón traspasado de amargura, mientras el administrador repetía: No, nada puede salvarlo. No es difícil calcular la impresión que estas palabras tuvieron en el ánimo de Werther, conociendo algunas frases que escritas sin duda ese mismo día hemos encontrado entre sus pertenencias. No es posible salvarte, desgraciado. Yo bien veo que nada puede salvarnos. Lo que Alberto había dicho sobre el criminal ante el administrador causó a Werther una extrañeza mayor. Creyó descubrir en sus palabras una alusión a él y a sus sentimientos, y por más que algunas serias reflexiones le hicieron entender que aquellos tres hombres podían estar en lo correcto, se resistía a abandonar su intención y sus ideas, como si abandonarlas fuera renunciar a su propia y más íntima vida. Entre sus papeles hemos hallado otra nota que habla de esta situación y que expresa quizás sus verdaderos sentimientos hacia Alberto. ¿De qué sirve decirme y repetirme, es bueno y honrado? Cuando así me desgarra el corazón, ¿puedo ser justo? La tarde era apacible y el tiempo ayudaba al deshielo. Carlota y Alberto regresaron a pie. De vez en cuando volteaba a ella la cabeza, como extrañando la compañía de Werther. Alberto dirigió la conversación a su amigo y le reprobó, haciéndole justicia. Habló de su desgraciada pasión y dijo que deseaba, si se pudiera, alejarlo por su propio bien. Lo deseo también por nosotros, agregó, y te ruego, Carlota, que procures dar otra dirección a sus ideas y a sus relaciones contigo, decidiéndole a que limite sus visitas. La gente empieza ya a ocuparse de esto y yo sé que se ha hablado del tema varias veces. Carlota guardó silencio y Alberto creyó entender el motivo de esta reserva. Desde ese momento no habló más de Werther. Si ella, por casualidad o con intención, pronunciaba su nombre, él cambiaba o interrumpía la conversación. La vana tentativa de Werther para salvar al infeliz aldeano fue como el último resplandor de una flama agonizante. Cayó en un abatimiento más y más profundo y una desesperación mansa se apoderó de él cuando supo que tal vez lo llamarían para testificar en contra del asesino, que intentaba defenderse al negar su participación en el asesinato. Todo lo que había sufrido hasta entonces durante su vida activa, sus disgustos en la embajada, sus proyectos fallidos, todo lo que le había herido o contrariado, acudía a su memoria y le agitaba en forma terrible. Creyéndose condenado a la inacción por tan consistentes contrariedades, todo lo veía cerrado a su paso y sentía incapacidad de soportar la vida. Así es que, encerrado para siempre en sí mismo, consagrado a la idea fija de una sola pasión, perdido en un laberinto sin salida por sus relaciones diarias con la mujer adorada cuyo descanso trastornaba, agotando inútilmente sus fuerzas y debilitándose sin esperanza, se iba acercando cada vez a su triste final. Colocaremos aquí algunas cartas que dejó y que dan una idea precisa de su confusión, de su delirio, de sus crueles angustias, de sus luchas supremas y del desprecio que sentía por la vida. 12 de diciembre. Querido Guillermo, me encuentro en un estado que debe asemejarse al de los desgraciados que en la antigüedad se creían poseídos del espíritu maligno. No es el pesar, no es tampoco un deseo vehemente, sino una rabia sorda y sin nombre que me desgarra el pecho, me hace un nudo en la garganta y me sofoca. Sufro, me gustaría escapar de mí y paso las noches vagando por los parajes desiertos y sombríos en que abunda esta estación enemiga. Anoche salí.
Sobrevino de repente el deshielo y supe que el río había salido de madre, que todos los arroyos de Valle corrían desbordados y que la inundación era completa en mi valle. Me dirigí a él cuando llegaba la medianoche y presencié un espectáculo aterrador. Desde la cima de una roca, con la claridad de la luna, vi revolverse los torrentes por los campos, por las praderas y entre los vallados. Anoche salí. Sobrevino de repente el deshielo y supe que el río había salido de madre, que todos los arroyos de Valle corrían desbordados y que la inundación era completa en mi valle. Me dirigí a él cuando llegaba la medianoche y presencié un espectáculo aterrador. Desde la cima de una roca, con la claridad de la luna, vi revolverse los torrentes por los campos, por las praderas y entre los vallados, devorando y sumergiendo todo. Vi desvanecerse el valle, vi en su lugar un mar rugiente y espumoso, azotado por el soplo de los huracanes. Después, profundas tinieblas, más tarde, la luna, que aparecía de nuevo, para arrojar una siniestra claridad sobre aquel imponente cuadro. Las olas rodaban estrepitosas, se estrellaban a mis pies con gran fuerza. Un extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaron de mí. Me hallaba con los brazos estirados hacia el abismo, acariciando la idea de lanzarme a él. Sí, lanzarme y sepultar conmigo los dolores y sufrimientos. Pero ¡ay, qué desgraciado! No tuve fuerza para terminar de una vez por todas con mi pesar. Mi hora no ha llegado aún, lo sé. Ah, Guillermo. ¿Con qué gozo hubiera dado esta pobre vida para confundirme con el huracán, rasgar con él los mares y agitar sus olas? Ah, ¿no alcanzaremos nunca esta dicha los que nos consumimos en nuestra prisión? Qué tristeza se apoderó de mí cuando mis ojos pasaron por el sitio donde había descansado con Carlota, bajo un sauce, después de un largo paseo. También había llegado ahí la inundación y a duras penas pude distinguir la copa del sauce. Pensé entonces en la casa de Carlota, en sus jardines. El torrente debía haber arrancado también nuestros pabellones y destruido todos nuestros lechos de pasto. Un luminoso rayo del pasado brilló frente a mi alma, como brilla en los sueños de un cautivo una ola de luz que le crea praderas, ganados o grandezas de la vida. Yo estaba ahí, parado. ¿Es que no tengo valor para morir? Yo debía. Y sin embargo, aquí estoy como una pobre vieja que recoge del suelo sus andrajos y va, de puerta en puerta, pidiendo pan para sostener y prolongar un instante más su vida de miseria. 14 de diciembre, ¿qué es esto, mi amigo? Estoy asustado de mí. El amor que ella me inspira, ¿no es el más puro, el más santo y el más fraternal de los amores? ¿He cobijado en lo más hondo de mi alma un deseo culpable? No me atrevería a asegurarlo. ¿Cuánta razón tienen quienes dicen que somos juguetes de fuerzas misteriosas y contrarias? Anoche, temo decirlo, la tenía entre mis brazos, fuertemente estrechada contra mi corazón. Sus labios expresaban palabras de cariño, interrumpidas por 1.000.000 de besos, y mis ojos se embriagaban con la dicha que brotaba de los suyos. ¿Soy culpable, Dios mío, por recordar tan dichoso y por desear soñar lo mismo? Carlota. Carlota. Hace una semana que mis sentidos se han trastornado, ya no tengo fuerzas ni para pensar, mis ojos se llenan de lágrimas. No estoy bien en ningún lugar y, no obstante, estoy en todas partes. No espero nada, nada deseo. ¿No sería mejor que partiera? La decisión de abandonar este mundo había ido tomando fuerza en la mente de Werther. Desde su regreso al lado de Carlota, había contemplado la muerte como el fin de sus males y como una opción extrema a la cual recurrir. Se había propuesto, sin embargo, no acudir a ella con brusquedad y violencia. No quería dar este último paso más que con toda calma y animado por un total convencimiento. Sus incertidumbres, sus luchas se reflejan en algunas líneas que aparentan ser el principio de una carta a su amigo. El papel no está fechado. Su presencia, su situación, el interés que mi suerte le despierta, arrancan las últimas lágrimas de mi cerebro petrificado. Levantar el velo y seguir adelante, es todo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dudar?
Tal vez porque no se conozca lo que hay más allá, porque no se regresa o más bien porque es propio de nuestra naturaleza suponer que todo es confusión y oscuridad en lo desconocido. Cada vez se habituaba más a estos funestos pensamientos que llegaron a ser familiares al extremo. Su proyecto fue al fin determinado de forma irrevocable. La prueba se halla en la siguiente carta, de doble sentido, que dirigió a su amigo. 20 de diciembre. Agradezco, querido Guillermo, que tu amistad haya entendido tan bien lo que yo quería decir. Tienes razón, lo mejor que puedo hacer es irme. Pero la invitación que me haces para que regrese a tu lado no corresponde mucho a mi pensamiento. Antes haré una breve excursión a la que convidan el frío continuado que es de esperar y los caminos que estarán en buen estado. Tu deseo de venir a verme me agrada mucho, pero te ruego que me concedas un plazo de 15 días y que esperes a recibir otra carta en la que te participe mis últimas noticias. Di a mi madre que pida a Dios por su hijo, dile también que le ofrezco disculpas por todas las angustias a las que la he sometido. Sin duda era mi destino apesadumbrar a las personas a quienes hubiera querido hacer felices. Adiós, mi queridísimo amigo, el cielo ponga en ti sus bendiciones. Adiós. No intentamos revelar ahora lo que pasaba en el corazón de Carlota y los sentimientos que en él producían su esposo y su desdichado amigo, por más que el conocimiento que tenemos de su carácter nos permita formar una idea cercana. Es seguro por lo menos que estaba decidida a hacer todo lo posible por alejar a Werther y si algo la hacía dudar, era solo cierta consideración compasiva dictada por la amistad, sabiendo lo caro que le sería al desgraciado joven esta separación, pues un esfuerzo semejante era superior a su fuerza. No obstante, las circunstancias se hacían cada vez más críticas y aquella necesidad, más urgente. Su marido guardaba el más hondo silencio sobre el asunto, así como lo había guardado siempre ella misma, que solo deseaba probar sinceramente con sus actos cuán dignos de los suyos eran sus sentimientos. El mismo día que Werther escribió a su amigo la carta que recién copiamos, el domingo antes de Navidad, fue por la tarde a casa de Carlota y la encontró sola, arreglando los juguetes para sus hermanos y hermanas. Habló de la alegría que tendrían los niños y de los tiempos en que la aparición de una mesa cargada de manzanas y turrones eran también para ella las delicias del paraíso. Pues bien, le dijo Carlota, ocultando su ofuscación con una cordial sonrisa, también tendrías regalos de Navidad si tuvieras juicio, una barra de turrón y algún otro detalle. ¿Y qué entiende por tener juicio?, exclamó Werther. ¿Cómo debo ser juicioso? ¿Cómo puedo serlo, querida Carlota? El jueves por la noche, repuso ella, es Nochebuena, vendrán los niños, mi padre los acompañará y todos recibirán su regalito. Ven tú también, pero no antes. Werther se sentía cohibido. Te lo ruego, agregó, es necesario, porque esto no puede continuar así. Al oír estas palabras, Werther apartó su vista de Carlota, se puso a caminar a grandes pasos por el cuarto, repitiendo entre dientes, esto no puede seguir. Percibiendo Carlota el estado de agitación que le habían causado sus palabras, trató de calmarlo y distraerle con algunas preguntas y diferentes temas de charla, nada dio resultado. No, Carlota, ya no volveré a verte. ¿Y por qué no, Werther? Puedes y debes visitarnos si te moderas. ¿Por qué tienes ese carácter tan ardiente, esa pasión indomable que fuego devorador abraza todo a su paso? Por Dios te suplico que te controles. ¿Qué de distracciones y de goces ofrecen tu talento, conocimientos e imaginación? Sé un hombre. Aléjate de ese cariño fatal, de esa pasión por una criatura que no puede más que compadecerte. Werther rechinó los dientes y la miró con un aire sombrío. Carlota sostenía en las manos la de su amigo. Ten calma, le dijo. ¿No ves que corres por voluntad a tu perdición? ¿Por qué he de ser yo, justo yo, que soy de otro? Ah, temo que la imposibilidad de obtener mi amor sea lo que exalte tu pasión. Werther quitó la mano y miró a Carlota disgustado. Está bien, dijo,
Esa sabia observación la ha originado Alberto, sin duda. Es política, muy política. Cualquiera puede hacerla, dijo ella. ¿No habrá en todo el mundo una joven capaz de llenar los deseos de tu corazón? Búscala, te garantizo que la encontrarás. Hace mucho tiempo que deploro, por ti y por nosotros, el aislamiento al que te has condenado. Vamos, haz un esfuerzo, un viaje puede distraerte, si buscas bien, encontrarás una mujer digno de tu cariño y entonces podrás regresar para que disfrutemos todos esa tranquila felicidad que da la amistad sincera. Podrían imprimirse tus palabras, repuso Werther con una sonrisa amarga, y recomendarlas a todos los que se dedican a la enseñanza. Ah, querida Carlota, dame un plazo corto y todo estará bien. Concedido, pero no vuelvas hasta la víspera de Navidad. Werther iba a contestar cuando llegó Alberto. Se saludaron con tono seco y ambos se pusieron a caminar, uno al lado del otro, con una carga evidente. Werther habló de cosas sin importancia que dejaba a medias. Alberto, después de hacer lo propio, preguntó a su mujer por algunos encargos que le había dado. Al saber que no los había terminado, le dijo algunas cosas que parecieron a Werther no solo frías, sino duras. Este quiso marcharse y le faltaron fuerzas. Permaneció ahí hasta las 8, su mal humor creció, cuando vio que alistaban la mesa, tomó su bastón y su sombrero. Alberto le invitó a quedarse, pero consideró la invitación como un acto de cortesía forzada y se retiró, no sin antes agradecer con frialdad. Cuando llegó a su casa, tomó la luz de manos de su sirviente, que quería alumbrarle y subió solo a su cuarto. Una vez ahí, se puso a recorrerla con pasos grandes, sollozando y hablando solo pero en voz alta y con ardor. Acabó por arrojarse vestido sobre la cama, donde el criado le encontró tendido a las 11, cuando fue a preguntar si quería que le quitara las botas. Werther aceptó y le prohibió que entrara a su habitación al día siguiente antes de que le llamara. El lunes por la mañana, 21 de diciembre, escribió a Carlota la siguiente carta, que se encontró cerrada sobre su mesa y fue entregada a su amada. La incluimos aquí por fragmentos, como parece que la escribió. Está decidido, Carlota, quiero morir y te lo informo sin ninguna intención romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, amada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desdichado que en los últimos momentos de su vida, no encuentra placer más dulce que el de hablar contigo en la mente. He pasado una noche terrible, con todo, ha sido benéfica, porque me ha ayudado a resolverme. Quiero morir. Al separarnos ayer, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser, volvía la sangre a mi corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Ah, estaba helado de miedo. Apenas pude llegar a mi alcoba, donde caí arrodillado, loco por completo. Oh, Dios mío. Tú me concediste por última vez el consuelo del llanto. Pero qué lágrimas tan amargas. Mil ideas, mil proyectos agitaron mi espíritu, fundiéndose, al fin, todos en uno solo, pero firme, inquebrantable, morir. Con esta decisión me acosté, con esta resolución, firme y terminante como ayer, he despertado, quiero morir. No es desesperación, es convicción, mi carrera está terminada y me sacrifico por ti. Sí, Carlota, ¿por qué te lo debería ocultar? Es necesario que uno de los tres muera y deseo ser yo. Oh, vida de mi vida. Más de una vez en mi alma desgarrada se ha introducido un horrible pensamiento, matar a tu esposo, a ti, a mí. Debo ser yo, así. Será, cuando al anochecer de un día hermoso de verano, subas a la montaña, piensa en mí y recuerda que he recorrido el valle muchas veces, mira después hacia el cementerio y a los últimos rayos del sol poniente, ve cómo el viento azota la hierba de mi tumba. Estaba tranquilo al comenzar esta misiva y ahora lloro como niño. ¿Tanto martirizan estas ideas a mi pobre corazón? Werther llamó a su criado cerca de las 10,
mientras lo vestía le dijo que iba a hacer un viaje de algunos días y que debía por lo tanto arreglar la ropa y alistar maletas. También le ordenó arreglar las cuentas, recoger muchos libros prestados y dar a algunos pobres, a quienes socorría una vez a la semana, la donación de 2 meses adelantados. Pidió el almuerzo en su habitación y después de comer, se enfiló a casa del administrador, a quien no halló. Paseó por el jardín pensativo, lo que parecía indicar el deseo de fundir en una sola todas las ideas capaces de enardecer sus amarguras. Los niños no lo dejaron solo mucho tiempo, salieron en su busca saltando de gusto y le dijeron que los días siguientes Carlota les daría los regalos de Navidad. Al respecto le dijeron todas las maravillas que la imaginación les ofrecía. Mañana, dijo Werther, y pasado mañana, y el día siguiente. Los abrazó con cariño y se disponía a alejarse cuando el más pequeño mostró querer susurrarle algo. El secreto se redujo a informarle que sus hermanos mayores habían escrito felicitaciones para Año Nuevo, una para el papá, otra para Alberto y Carlota, y otra para el señor Werther. Todas las entregarían por la mañana temprano el 1 de enero. Estas palabras lo llenaron de ternura. Hizo algunos regalos a todos y luego de encargarles que dieran memorias a su papá, montó su caballo y se marchó con lágrimas en los ojos. A las 5 regresó a casa, recomendó a la criada que cuidara el fuego de la chimenea hasta la noche y pidió al sirviente que empacara los libros y la ropa blanca y metiera los trajes a la maleta. Puede pensarse que después de esto fue cuando escribió el siguiente fragmento de su última carta a Carlota. Tú no esperas, crees que voy a obedecerte y a no volver a tu casa hasta Nochebuena. Oh, Carlota. Hoy o nunca. En la víspera de Navidad tendrás este papel en tus temblorosas manos y le humedecerás con tu precioso llanto. Lo quiero, es necesario. Oh, qué contento estoy con mi decisión. Mientras tanto, Carlota estaba de un ánimo muy extraño. En su última entrevista con Werther había entendido lo difícil que sería instarlo a alejarse y había adivinado mejor que nunca los tormentos que él sufriría lejos de ella. Después de informar a su marido, incidentalmente, que Werther no volvería hasta la Nochebuena, Alberto se fue a ver a un funcionario de un distrito colindante para tratar un asunto que debía tomarle hasta el siguiente día. Carlota estaba sola, ninguna de sus hermanas la acompañaba. Tomando ventaja de esta circunstancia, se perdió en sus ideas y dejó vagar su espíritu entre los afectos de su pasado y su presente. Se miraba unida para siempre a un hombre cuyo amor y lealtad conocía bien y por el que sentía un gran cariño, a un hombre que por su carácter, tan íntegro como apacible, parecía formado para garantizar la felicidad de una mujer honrada. Entendía lo que este hombre era y debía ser siempre para ella y para su familia. Por otro lado, le había simpatizado tanto Werther desde el momento de conocerlo y llegó a quererlo tanto, era tan auténtico el afecto que los unía y había creado tal intimidad el largo trato que hubo entre ellos, que el corazón de Carlota conservaba de ello impresiones imborrables. Se había habituado a contarle todo lo que sucedía, todo lo que sentía. Su partida por lo tanto produciría en la vida de Carlota un vacío que nada llenaría. Si ella hubiera podido hacerle su hermano, qué feliz hubiera sido. Si hubiera podido casarlo con una de sus amigas. Si hubiera podido restablecer la buena inteligencia que antes hubo entre Alberto y él. Revisó en la mente a todas sus amigas y en todas hallaba defectos. Ninguna le pareció digna del amor de Werther. Después de mucha reflexión, concluyó por sentir confusamente, sin atreverse a confesárselo, que el secreto deseo de su corazón era reservárselo para ella, por más que se decía que ni podía ni debía hacerlo. Su alma, tan pura y hermosa, y hasta ese momento tan inaccesible a la tristeza, recibió en aquel momento una herida cruel. Sintió su corazón saltar y una nube negra dilatarse ante ella. A las 6:30 oyó a Werther, que subía la escalera y preguntaba por ella. En el acto reconoció sus pasos y su voz, y su corazón latió con viveza por primera vez, podemos decir, al acercarse el joven.
De buena gana hubiera ordenado que le dijeran que no estaba en casa, y cuando lo vio entrar no pudo menos que exclamar, con visible carga y muy emocionada: «Ah, has faltado a tu palabra». «Yo no hice promesa alguna», respondió. «Pero debiste cuando menos escuchar mis ruegos, en consideración a que fueron para bien de los dos». No se daba cuenta de lo que hacía ni de lo que decía, y envió por 2 amigas suyas para no encontrarse sola con Werther. Este dejó algunos libros que se había llevado y pidió otros. Carlota esperaba con ansia la llegada de sus amigas, pero un instante después deseaba lo contrario. Volvió la sirvienta y dijo que ninguna de las dos podía acudir. Entonces se le ocurrió ordenar a la criada que se quedará en el cuarto contiguo, en su quehacer, pero de inmediato cambió de idea. Werther caminaba por la sala visiblemente agitado. Carlota se sentó al clave y quiso tocar un minué, sus dedos se resistían a cooperar. Abandonó el clave y fue a sentarse al lado de Werther, que ocupaba en el sofá el sitio habitual. «¿No traes nada que leer?», preguntó ella. «Nada», le contestó Werther. «Ahí, en mi cómoda, tengo la traducción que hiciste de unos cuentos de Aschen. Aún no la he visto, pues esperaba que me la leyeras, pero hasta ahora no se había dado la oportunidad». Werther sonrió y fue por el manuscrito. Al tomarlo un estremecimiento involuntario lo abordó, al hojearlo se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego, con esfuerzo, leyó lo siguiente: «Estrella del crepúsculo que brilla soberbia en occidente, que asomas tu radiante faz entre las nubes y paseas majestuosa sobre la colina. ¿Qué miras a través del follaje? Los indómitos vientos se han apaciguado, se oye a lo lejos el ruido del torrente, las espumosas olas se rompen al pie de las rocas y el confuso rumor de los insectos nocturnos se cierne en los aires. ¿Qué miras, luz hermosa? Sonríes y sigues tu camino. Las ondas se elevan con gozo hasta ti, bañando tu brillante cabello. Adiós, rayo de luz, dulce y tranquilo. Y tú, sublime luz del alma de Aschen, brilla, aparece ante mis ojos. Vela, ahí asoma todo su esplendor. Ya distingo a mis amigos muertos, se reúnen en Lora como en mejores días. Fingel avanza como una húmeda bruma, a su alrededor están sus valientes. Ve los dulcísimos bardos, Ulino, con su cabello gris, el majestuoso Raíno, alpino. El celestial cantor, y tú, quejumbrosa miñona. Cuánto han cambiado, amigos, desde las fiestas de Selma, donde nos peleábamos el honor de cantar, como los céfiros de primavera columpia, unos tras otros, las lozanas hierbas de la montaña. Se adelantó Miñona con toda su belleza, con la vista baja y los ojos con lágrimas. Flotaba su cabellera con el viento de la colina. El alma de los héroes se entristeció al escuchar su dulce canto, porque habían visto en múltiples veces la tumba de Salgar, y muchas también la agreste morada de la blanca Colma, abandonada en la montaña sin más compañía que el eco de su cantarina voz. Salgar había prometido asistir, pero antes de llegar la noche envolvió en la oscuridad a Colma. Escuchen su voz, oigan lo que cantaba al vagar por la montaña.